Mira, nos vamos a ir al pueblo donde tengo un huerto yo, que es Albalá del Soreis, comarca del Horta Norte. Y, hombre, entrevistamos al alcalde y alcaldesa y también entrevistamos de vez en cuando a buena gente que quiere ser alcalde o alcaldesa. Claro que sí. ¿Por qué? Porque este es un programa que siempre intenta estar abierto para todo el mundo. Por eso es un placer, porque es amigo y lo conozco muchos años. Y, hombre, en algún momento llegará a ser alcalde. Digo, que no se enfade el actual, como es el portavoz del PP, Javi Biza, en Albalá del Soreis. Javi, buenos días. Buenos días, Pérez. Muchísimas gracias por haberme traído Ya me he a creado tu un programa. problema. Yo te llevo al huerto en Albalat y tú aquí me traes a tu programa. Oye, me encanta Albalat. Albalat es un pueblo, Javi, a mí me gusta mucho. A ver, el huerto no está en la parte más céntrica. El pueblo es muy bonito, con ese palacio que tenéis, con esa plaza, muchas calles peatonales, y luego tenéis pues huertos alrededor. Yo estoy más cerca casi de Follos y Vinalesa que del propio Albalá, pero pertenece al término de Albalá. A mí la zona, aparte de que soy del Horta Norte, me encanta, como comprenderás. Pero bueno, aparte de todo esto, cuéntame un poquito, porque tú, que eres del Partido Popular, pues preguntarte, ¿no? ¿En qué se nota que tu partido pues está en la Generalitat y en la Diputación? Esas ventajas que puede tener Albalat gracias a la gestión del PP en Diputación y Generalitat. Bueno, pues primero has dicho que algún día será alcalde. Yo creo que estamos cerquita, ganamos las elecciones, ¿no? Y eso pues es un termómetro de que estamos ya a las puertas de entrada. Fuimos el partido ganador y yo creo que, bueno, que con un poquito de trabajo, como estamos haciendo, que el pueblo pues lo agradecerá. A ver, el Partido Popular está desde... Los vecinos de Avalá pues se benefician de tener un Partido Popular en la Generalitat y en la Diputación, donde además tengo el honor de trabajar junto al presidente Monpó, ¿no? ¿Qué se beneficia? Pues bueno, simplemente en esta legislatura los vecinos hemos recibido una fuerte inversión desde la Diputación. 120.000 euros para el alumbrado público, 40.000 para la climatización de la biblioteca, 2 millones han ingresado en esta legislatura para el centro de día, 506.000 euros para la reforma del polideportivo, que esto es dentro del Pla Verde Inversions. Se han financiado las cámaras de seguridad también en el Pla Verde Inversions. Ahora se va a refaltar la vía de servicio que hay en la V21. Se acaba de adjudicar hace una semana, se ha aprobado en el plan de inversión 532.000 euros para la adquisición del edificio de CaixaBank, que es un edificio que tenemos allí muy emblemático, que lo construyeron pues, nuestros antepasados y que, bueno, y que hemos votado todos a favor para que ese edificio pase a ser parte del patrimonio municipal. 133.000 euros para la mejora de la red de saneamiento. Bueno, luego subvenciones más pequeñas como 6.000 euros para poner en marcha un proyecto turístico, 3.000 euros para políticas de diversidad sexual. ¿Qué ha pagado eso es la Diputación solamente? ¿Qué ha pagado la Generalitat también? Pues bueno, 500.000 euros para el hogar de los jubilados. Ha puesto en marcha la educación gratuita de 0 a 3 años. Ha puesto en marcha la línea de Metrobús que teníamos en Albalat. Y bueno, yo creo que los vecinos están recibiendo, creo no, están recibiendo más dinero que lo que recibieron en todo el Botanic, ¿no? ¿Qué hizo? Bueno, a mí no me gusta siempre lo que es criticar, ¿no? Porque muchas veces estás ahí metido y ves la gestión y dices, ostras, es que tengo que decirlo, me tengo que decirlo. Y bueno, ¿qué hizo el ayuntamiento, el actual equipo de gobierno, la anterior legislatura? Pues el Botánica aprobó una subvención de 31.000 euros para la reforma del castillo y aprobó otra subvención de 19.000 euros para instalación de energías renovables en los edificios del pueblo. ¿Qué pasó? Pues que no cumplió los plazos el ayuntamiento, faltó documentación, etcétera, y tuvo que devolver ambas subvenciones con 6.600 euros de intereses, la de la reforma del castillo, que no lo hizo, y 1.104 euros de intereses para la de energías renovables. Es decir, que no es que perdamos subvenciones, sino que encima hay que pagar intereses. Luego también este año pues han perdido 6.400 para el comercio. Se sacó una subvención en la cual tú te podías acoger todos los pueblos para fomentar el comercio local en valenciano, con poner en práctica esas actividades. Y bueno, el ayuntamiento pues no solicita, pero luego no presenta documentación. No sé cuál es el problema ahí, si es que están cansados, agotados, o se perdieron 6.400 euros para el comercio local. Y luego también
En el Consell de Horta, eso ya fue en la anterior legislatura, eso fue en 2023, pues se perdieron también 11.000 euros para proteger el Horta, ¿no? Que luego choca un poco con las políticas de Compromís, que siempre son defensores del Horta, pero a la hora de la verdad, pues ni una cosa ni otra. Entonces, bueno, yo la verdad es que estoy muy satisfecho. Nosotros siempre decimos nuestro lema, ¿no? Que es el PP gestiona en cara que no gobierna. Y la verdad es que estoy muy orgulloso. Yo ya estoy muy satisfecho con todo lo que hemos conseguido que venga Albalát, ¿no? Y también esto refleja, ¿no? Y es un ejemplo de que para nosotros pues lo importante son las personas independientemente del color, ¿no? Que en otras ocasiones se podía decir, pues mira, como aquí está Compromís y nosotros aquí, no vamos a enviar nada. Y todo No, lo te iba a contrario. decir que me ha sorprendido la retaíla, porque quería contar todo, pero yo creo que hay varios millones de euros lo Hay que mucho suma. dinero, mucho dinero. Pero me ha sorprendido en ese sentido, ¿eh? Digo, hombre, a ver, vamos a ser justos. Las diputaciones, especialmente la Generalitat Valenciana, gobiernan en general para todos. Mm. Pero es cierto que, bueno, cuando los partidos no coinciden, pues eso se nota, ¿no? Tengo un poquito más para este que es de mi signo político. Entonces, me ha sorprendido gratamente que siendo un ayuntamiento gobernado por Compromís, con el apoyo del PSOE, ¿no? Mm. El Partido Popular en la Diputación, pues ha dado una lluvia de millones. Y la Generalitat también ha estado del lado de Albalá del Soreix, lo cual indica que esta democracia, con tantos problemas que tenemos, hombre, pues que funciona, ¿no? Que Funciona, al sí. final están las personas, ¿no? Sí. Y esto hay que felicitaros a todos los que hacéis posible que el dinero llegue también a municipios que no están gobernados por los que gobiernan la Diputación y la Generalitat en este caso. Sí. Sobre todo a nuestro presidente Vicente Montpó, presidente de la Diputación de Valencia, que bueno, pues que él entiende, él lleva su política desde el día uno, que es gobernar para todos y no mirar los Pues mira, colores. ¿sabes qué pasa con el presidente de la Diputación de Valencia? Tú lo tienes muy cerca, yo le tengo mucho aprecio. Que es alcalde de Gabarda, de un municipio pequeño, de la Ribera Alta, que sabe lo que es el municipalismo, que sabe la importancia de que una institución como la Diputación está al lado de los municipios. Y lo mismo le va a suceder a Pere de Llorca, el nuevo presidente de la Generalitat, que ha sido alcalde de Finestrat. Tener en vena, o te va a pasar a ti que llegarás a ser alcalde, que cuando tenéis en vena el municipalismo y llegas a un ente supramunicipal, eso se nota muy positivamente. Sabes de lo que hablas y sabes de las necesidades O reales. sea que felicidades y gracias hay que darles al presidente de la Diputación Así es. de Valencia por gestionarlo de esa manera. Ya digo yo que tengo mucho, yo me quiero mucho al Albalá del Soreix por muchas razones, entre ellas porque voy todos los fines de semana y me gusta mucho el municipio. Hace poco, en el centro cívico, por cierto, y además eso es un termómetro. Cuando se está en la oposición y se organizan actos, sabes un poco por dónde van los tiros, ¿no? De si la gente respalda, menos, más. Queda un año y medio largo para las elecciones municipales y yo primero vi llenazo en ese plan Activa Albalá, que me gustaría que nos explicaras pues un poco en qué consiste, porque digamos que estáis ya trabajando en el plan de gobierno si llegáis a la mayoría absoluta. Así es. Yo desde el primer día que he pasado las elecciones, para mí ya ha empezado la pre-campaña, ¿no? Yo soy partidario de unos 15 días antes, no por meter deprisa y corriendo, sino durante toda la legislatura, pues, y más cuando has ganado unas elecciones, pues creo que es obligación estar en la calle, seguir escuchando las necesidades. De hecho, ayer viernes estuvimos en el mercado entregando flyers de nuestro proyecto y escuchando a la gente, y montamos un stand y muy bien. Y como bien has dicho, hace el día 7 de noviembre hicimos un acto, ¿no? Un acto de campaña en el centro cívico, se llenó hasta la bandera, la verdad es que fue... era pues un termómetro y también nos la jugamos, ¿no? Porque cuando es en campaña todo el mundo está receptivo a ver qué prometen, que no, y se llenan, pero era como, vamos a hacer un acto porque sí, 7 de noviembre... Y se llenó, y se llenó. Y entonces presentamos nuestro plan Activa Albalát, que es, bueno, como dice la palabra, es activar, ¿no? Queremos activar Albalát, es un municipio que lo consideramos que aún puede funcionar mejor, ¿no? Activa Albalát es un plan que se divide en tres ejes, ¿no? Uno es el embellecimiento urbano, ¿no? Un embellecimiento urbano, pues bueno, que es fruto de este programa, lo hemos hecho este plan escuchando a la gente, que es que los parques pues vuelvan a ser verdes y que las calles estén limpias, que no es mucho pedir y es algo que a día de hoy, en 10 años, pues las calles, preguntas a cualquier vecino y bueno,
dan vergüenza. De hecho, hay un parque, el parque de la calle Maso Serrano, por ejemplo, que varios vecinos se han quejado por escrito, que el alcalde no contesta. El síndic de Greuches les ha abierto ahí un tirón de orejas, recordándole la obligación que tiene el ayuntamiento de contestar a los vecinos. Y bueno, lo que hizo el alcalde fue cuando le tiró las orejas sin Greuches, pues contrató una cuba de agua, se fue allí con la cuba, se hizo un vídeo y dijo: así estem netechant el parc con tots els divendres. Bueno, eso fue una burla, que los vecinos dijeron: vamos a ver. Eso debería hacer normalmente, ¿no? Cuando el síndic le tire las orejas, ¿no? Y entonces, simplemente es muy fácil, pero que parece que para este equipo de gobierno pues no es tan fácil, que es tener las plazas, las calles limpias y los parques que sean verdes, ¿no? Ese es un eje, el embellecimiento urbano y bienestar. El siguiente eje es la juventud y el futuro. La juventud está abandonada. Un joven de, no sé, de 10 a 20 años, un sábado por la tarde en Albalat, no tiene a dónde ir, no tiene nada que hacer. O sea, no hay nada, absolutamente nada. De hecho, los bares están prácticamente cerrados, es decir, no hay nada. Entonces, sí que es verdad que ahora la nueva concejalía de juventud se dedica a hacer encuestas, aunque da encuestas, si vengan encuestas, ¿qué necesita Albalat? Se está haciendo, yo creo que con el dinero del ayuntamiento se está haciendo un programa electoral, porque muchas encuestas, pero bueno, no sé a qué espera ponerlo en marcha, o si es que es para contemplarlo en el programa electoral de Compromís después de 10 años. Entonces, bueno, la juventud está totalmente abandonada, ¿no? Entonces lo que nosotros queremos pues es poner en marcha políticas que impulsen el talento de los jóvenes, que potencien la cultura y el deporte y conviertan pues Albalat en un lugar donde el futuro tenga raíces. Y nuestro tercer y último eje es rebaja, lo llamamos rebaja fiscal de oportunidades, ¿no? Que es pues simplemente reivindicamos una política fiscal justa. No puede ser que Albalat esté pagando el IBI más caro de toda la comarca. O sea, lo comparas con los pueblos que tienen limítrofes, con Follos lo tiene al 0,5, al 0,6 lo tiene Albuixec y Museros, que son del PSOE, más Alfasar Independiente a 0,50 y algo también. Puzol al 0,50 y Albalat al 0,7. Y lo tiene al 0,7 el IBI desde el año pasado, que justamente cuando entra en vigor la nueva tasa de basura, el tasazo, por ejemplo, Serchi, que es de Compromís, que yo a Nicolau siempre le digo... Serchi, alcalde de Follos. Sí, alcalde de Follos. Yo le digo, no te compares con la del PP ni con los del PSOE, compárate con los tuyos, con Serchi de Follos, ¿no? Coge ejemplo de que lo que hizo Serchi hace un mes. Cogió y el IBI ya lo tenían al 0,54 y dijo, bueno, para compensar un poco el tasazo de la basura ahora, y teniendo en cuenta que el ayuntamiento no paga esa parte que ahora recae en el ciudadano, pues vamos a bajar el IBI al 0,5. Es decir, lo bajas más todavía cuando lo tienes bajo. Y a Albalat hace una semana llevamos al pleno una propuesta, porque lo puso en marcha en el 2026, en el 2025, y hemos, bueno, ya hace una semana hizo una nota de prensa diciendo que 2026 eran el ayuntamiento de Albalat iban a llegar los presupuestos más sociales y más mejores de toda la historia, pero entonces nosotros dijimos, ahora que van a venir esos presupuestos, aprovecha para bajar al 0, o sea, como estaba antes, como mínimo, más teniendo en cuenta que Albalat es un pueblo que tiene ingresos que no tiene otros municipios. Por ejemplo, tenemos a Mercadona, que es un gran motor económico y que inyecta una gran cantidad de dinero, ya no solo del IAE, del impuesto a los vehículos, del impuesto de la construcción. Entonces no entendemos cómo, y no quisieron, votaron en contra. Entonces, claro, van mucho. Este equipo de gobierno siempre digo que es un poco de anuncio, ¿no? Se promociona muy bien, han aprendido a promocionarse muy bien, mucho anuncio, pero ahora de verdad no ponen en práctica ninguna política. De hecho, es lo que yo le comento el tío en pleno. Van a ser los presupuestos más mejores, pero ya llegamos fuera de plazo, porque para que entrara en vigor el 1 de enero tendrían que haberse presentado el 15 de octubre. Ahora ya estamos fuera de plazo. Mientras se ponen en la exposición pública, se van al pleno y todo, ya y algo que tampoco entendemos cuando ellos tienen la mayoría, ¿no? Entonces pasa lo de siempre. Entre ellos nos aclaran, porque cuando hay un bipartidismo muchas veces sí que hay algunas veces que dices, bueno, está muy bien porque así se autocontrolan, pero yo, por ejemplo, en Albalat no funciona así, no es que se autocontrolen, es que tienen disputas internas perdón, disputas internas entre ellos para ver quién se pone más medallas. Entonces, claro, el ciudadano pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, cuando tú quieres tener más partida para que se te vea a ti mejor invertir una medalla, Compromís quiere por otro lado más para que se ponga una medalla,
quien pierde es el tercero, ¿no? Que es el vecino. Y en este caso, pues la experiencia de Compromís PSOE, el tándem, pues a los vecinos no les está beneficiando mucho porque se centran más en a ver quién saca más pecho que lo que luego realmente le llega a los vecinos. Entonces, mientras tanto, los vecinos pues somos los que más pagamos. Los autónomos igual, no son los que pierden subvenciones para apoyar el comercio local, sino los que cada vez bajan bajan más las persianas, y persiana que se baja, persiana que ya no se sube, y eso es un problema muy grave. Tenemos 2 carnicerías, quedan poquitos años para que se jubilen ambos propietarios, y cuando se cierre, se ha cerrado. Teníamos una pescadería, se jubiló, ya no se ha abierto. Pues esto que yo que vengo de un municipio, Sí. ciudad dormitorio que es Moncada, esto es peligroso, ¿eh? Porque al final los municipios sin comercio local, a mí no me gustan nada. No, Hay que apoyar el no. comercio de proximidad, es muy importante, pues si no es que se convierten en cementerios. Así es, así es. No digo que sea Albalate, Mm. pero que puede suceder. Y ya te digo, los vecinos, pues los comercios local también está abandonado. Sí que es cierto que luego, pues haces una entrevista al alcalde, no, apoyamos por el comercio local y de proximidad, pero luego, bueno, luego te vas a revisar las facturas y hay, por ejemplo, en Navidad, compra magdalenas y chocolate de consumo de follos. Y dices, vamos a ver, en Albalate tenemos también un horno, cógele que se encargue hay varios hornos que cojan las magdalenas es decir, que tampoco es que luego a la ¿Esto hora por qué? ¿Eso por qué? Que pues porque es más fácil irse a Consum, coger chocolate y magdalenas y ya Ay, está. ay. Y luego hacemos... Bueno, lo bueno es que consumes cooperativa valenciana, pero hombre, hay que comprar. bueno, están follos. Hay que comprar en el municipio, Claro. preferentemente, claro. Yo siempre digo lo mismo, cada uno en su casa que compre donde Pero quiera. además, Pero... ¿en Albalá no tenéis un Consum? ¿O Ah, el que está al lado de la gasolinera sí, Follos? sí, pero aún así ahí no consumen. Ah, te De lo digo porque yo ahí momento, paraba a comprar. sí. Y aparte está abierto los fines de semana. El sábado seguro que cuando voy al huerto. Y los domingos y el festivos. domingo puede ser que también haya Muy bien. comprado. Pues él sigue comprando, el ayuntamiento sigue comprando en follos. Se ve que allí no tienen la factura, los datos puestos o lo que Bueno, sea. pero como es el ayuntamiento también de Compromís, también es, Bueno, sí, entre ellos queda, es una broma. Es queda una todo broma. solucionado. Oye, ¿cómo crees que puede mejorar Albalat? Albalat es un municipio con 4.000 y pico habitantes, 4.300, 400, si no recuerdo mal. No tiene un gran término municipal. Bueno, el huertos yo sé que tiene mucho, mucho huerto, pero lo que es el término municipal no es muy grande. Con esos mimbres, ¿qué se puede hacer para mejorar? Habéis presentado el plan Activa Albalat. También es cierto que yo, sí que tengo la suerte de entrevistar a tantísima gente, me sigo sorprendiendo después de tantos años como municipios que dices, ¿está todo hecho? No. Siempre No. se pueden hacer cosas, siempre se hacen cosas y siempre se transforman los pueblos y las ciudades, quiero decir. Pero sorpréndeme danos un esbozo de cómo crees que aún podría mejorar más Albalat. Bueno, Albalá podría mejorar de muchas maneras. De ahí tenemos, sí que es cierto que el término municipal no es que sea muy grande, pero tenemos terreno, Podéis expropiarme mi huerto, no. No me lo expropié, que yo soy muy feliz. Tengo unas gallinas ahora recluidas ¿Ah, sí? por la gripe aviar, claro. Yo no sé si las puedo soltar, pero yo las tengo recluidas y no ponen huevos igual, que están tristes las pobres. Bueno, perdón, esto era un chascarrillo que iba a hacer. Dime. Bueno, Albalat tiene muchas cosas por hacer, tenemos muchos terrenos, por ejemplo, ahí tenemos un problema muy importante para los jóvenes también, que es el de la vivienda. Ahí tenemos, por un lado, Mercadona, que inyecta una gran cantidad de dinero, pero por otro lado hace que muchos trabajadores de Mercadona estén buscando vivienda. Entonces, yo te diría, yo no hace mucho miré más o menos a cuánto estaba el precio del metro cuadrado, y también es uno de los pueblos más caros de la comarca. Es decir, es un pueblo que estamos muy cerca de la capital, estamos a 8 kilómetros, tenemos un metro cada 15 minutos, el clima es un pueblo muy tranquilo, entonces es muy atractivo y es muy gratificante para vivir, ¿no? Yo estoy muy contento de estar en Navalat. Pero claro, por contraposición, los jóvenes o las familias más vulnerables no tienen vivienda. Hay viviendas que hace 6 años, una vivienda de 80 metros cuadrados valía 120.000 euros, que decías, ostras, ya es caro un piso nuevo. Y es que no hace mucho estuve yo mirando por curiosidad y ese mismo piso ahora está por 240.000 euros. Ostras, estás Es que casi está al nivel de Valencia, tú. es muy caro, por 80 metros cuadrados y por 300.000 pisos también hay, en Navarra ahora mismo, Qué un barbaridad. montón. Entonces Es un sitio muy agradable para vivir, eso Sí. es cierto. Y entonces, junto a Mercadona y por la proximidad a Valencia ciudad, son factores
¿se puede construir vivienda? Claro, O sea, podéis hacer ahí promoción tenemos... pública, que es lo que yo creo que Claro, eso tenemos es... que reivindicaros a todos los políticos, sobre todo a los del gobierno de España, que además de poner peros y cortapisas a los alquileres, al que tiene más de una propiedad, oiga, construyan vivienda. Me han oído, señores del gobierno, construyan vivienda. O sea, si esto es una ley de oferta y demanda, construyan miles de viviendas y podrán poner viviendas asequibles, aparte de otras ayudas que yo creo que hay que dar a los jóvenes. En Albalat tenéis terreno, hay posibilidades. Tenemos muchísimo terreno y teníamos más antes, lo que pasa que bueno, se malvendió a Mercadona a cambio de terrenos para construir la segunda fase. Siempre se lo tira por cara a Nicolau. Pero aún así tenemos bastante terreno en el cual se puede construir vivienda de protección oficial para personas, bueno, para jóvenes y para personas con cierta vulnerabilidad. Y ese tema está absolutamente parado, vamos, no está ni en proyecto ni nada. Sí que es cierto que la Generalitat Valenciana a principio de legislatura sacó el Plan Viu y Albalat nosotros llevamos una propuesta y Albalat se adherió. Pero bueno, el Plan Viu pues se ha quedado un poquito parado. Con el tema de la Dana pues se ha dado prioridad a otros asuntos. Pero bueno, el ayuntamiento por su lado podría ir haciendo camino, como han hecho otros pueblos, y de momento está parado. Hay muchas cosas por hacer. Se pueden hacer terrenos para... O sea, hay una nave que tenemos ahí también abandonada para convertirla en... Nuestra idea es que sea el Espai de la Juventud, para darle... que los jóvenes tengan las asociaciones donde reunirse, donde entrenar, donde alquilar. Es decir, que tengan... jugar, yo no sé, a ping-pong... Claro. Un espacio donde puedan ir. Estoy un poco desactualizado, ¿sabes? Iba a decirte recreativo, como en los años 80 y 90. Claro, yo iba claro, también, sí. Tú también ibas. Yo también iba a los era el sitio, el punto de encuentro, los recres, eran los recres. Ay, madre mía, es que me estoy haciendo un señor tan mayor. Y siempre había una esquina y un rinconcito donde te dabas un beso con una chica fuerte, y era tú... Qué fuerte. En aquella época con chicas, luego ya hemos ido evolucionando. Luego ya, lo que surja, ¿no? Lo que te deja. Los recreativos, madre mía, pero sí. Tú eres muy joven para tener recreativos, ¿no? ¿Tú qué edad tienes ahora? Yo tengo 39. 39. ¿Cómo pasa el tiempo? Si es que claro, te llevo Bueno, te he mentido, acabo de cumplir 40. 40, está dicho. Bueno, 40 es una edad, pues es una edad, sí, es la mejor edad. Si pudiera frenar ahí, 40. Pero yo me siento para ser más... alcalde... Me siento más joven. Hombre, claro, yo tengo 50 y me siento como de 48. No. Con los 50 ya no es lo mismo. Con 40 yo me sentía de 30. Pero con ¿Cuántos 50, tienes ahora? Yo 50. Ah, estás bien cuidado. Sí, gracias. Eso es mi entrenador personal. Que me... Bueno, me ibas diciendo vivienda, el tema de los jóvenes, que yo creo que la es juventud fundamental, porque si no, ¿dónde te vas? Se van a Valencia y no hay... Al Albalat le ha pasado como a Moncada toda la vida. Tenemos metro, en los municipios no tenemos muchas alternativas para los jóvenes y nos íbamos a Valencia. Yo creo que es importante que podamos ir a Valencia, por supuesto, y a cualquier otro municipio del Horta Norte y de otras zonas de la Comunidad Valenciana, ir a Madrid, etcétera, y viajar por el mundo, pero que tengamos al lado de casa un sitio donde podamos disfrutar, estemos seguros, ¿no? Eso creo que es bueno para Albalat. También teníamos la opción de tener un instituto en el pueblo, porque está creciendo y va a crecer mucho más, un instituto, lo que pasa que... Porque ahora vais a Meliana, a Follos. A Meliana y a Follos. A Follos sobre todo, hay otros que van a Meliana, pero te toca directamente Follos. Pero por ejemplo, eso estuvo en su día previsto en la época del Partido Popular, lo que pasa que bueno, que también la compromiso ponía, porque había que proteger la horta y todo el rollo, lo que pasa que ahora ya están urbanizando, cambiando la calificación urbanística de terrenos, ¿no? Ahora que se necesita cada vez más espacio. Y también pues Albalat, el polideportivo está anticuado, la piscina, los vestuarios dan pena, entras y el agua está saliendo siempre continuamente, es decir, está... Y todo eso no es por falta de mantenimiento, igual que el alumbrado. El alumbrado la Diputación con una subvención se ha ido cambiando poco a poco, pero también en las calles estaban muy oscuras hasta hace poco, de hecho aún queda alguna calle por cambiar. Y bueno, yo creo que aún hay mucha pena. El colegio lo tenemos en un estado que ha faltado muchísimo mantenimiento y ahora sí que están reivindicando. Parece que el colegio es otro tema muy importante,
que de repente Compromís empieza a decir que la Generalitat no da ayudas para reformar el colegio, como si el colegio se acabara de romper ahora, ¿no? Contra el PP. Es que en el Botánic ya estaba el colegio mal. Pasa que antes, pues bueno, callaban, miraban para otro lado y no se mantenía ni se daba el cuidado que se merecen. Y ahora es cierto que el colegio, pues, por ejemplo, necesita una reforma porque ya tiene muchísimos años y claro, si encima falta el mantenimiento, pues ni te cuento. Bueno, pues el colegio hay que arreglarlo, Sí, esté quien esté, en cada sitio. eso Y es luego el importante. instituto, pues hombre, yo creo que tener un instituto, Mm. yo que soy profesor en el tiempo libre, pues claro, eso está muy bien para el municipio que tiene instituto, secundaria, o sea, quiero decir, está bien y bachillerato si es posible, pues eso mantiene a los jóvenes en el municipio y es positivo. Oye, Javi, pues te veo lanzado, ¿eh? Te veo Bueno, ahí lanzado estamos, con ya. muchas ganas y ilusión, desde luego. Te Yo, veo muy lanzado, yo os sigo y bueno, aunque yo tengo muy buena relación con Nicolau, pero veo que hay, Albalá por lo menos tiene buena gente y tiene aquí una alternativa potente. muy potente. Oye, y ya para terminar, Sí. simplemente las próximas acciones, el 26, que os habéis planificado el año. ¿Te refieres a acciones del Partido ¿Acción del Popular? partido en Albalat o Nosotros seguís vamos... con estas iniciativas? A ver, este programa, este plan lo hemos presentado ahora como nuestros 3 meses antes de que acabe el año. En el 2026 vamos a seguir saliendo a la calle, que es nuestra política, salir y escuchar y ser realistas, porque la gente muchas veces tendemos a prometer, no sé, castillos y oro, pero la gente realmente quiere cosas más sencillas. Muchas veces dices, ostras, limpieza, por ejemplo, a mí me sorprendía, ¿no? Voy a prometer que si residencia, que si no sé qué, no sé cuánto, y luego la gente lo que realmente reivindica son cosas del día a día, es decir, Cosas básicas. ellos pagan impuestos, los vecinos pagan impuestos y quieren que tú les contestes, ¿no? Ya que pagan impuestos, pues tener unos servicios, tener un bienestar, estar un parque limpio, que no hayan cucarachas, que eso también es un problema que tenemos lleno de cucarachas porque al señor alcalde se le pasan hacer los mantenimientos y los insecticidas, ¿no? O pierde subvenciones que también hay para el mosquito tigre y entonces, claro, tiene una falta de dejadez. Yo no sé si es que le falta equipo, si es que cada uno va por un lado, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y no tiene por qué ser el dinero del ayuntamiento. Hay muchas subvenciones que se pierden. Por ejemplo, lo de las ratas es otra reivindicación de las cucarachas. A ver, es un pueblo del Horta, eliminarlas al 100% no puedes. Yo tengo en mi Pues, huerto un montón de ratas, claro, hijo, yo no sé quitar, y conejos, no sé es- cómo, pues los conejos no, pero las ratas no sé cómo eliminarlas, lo he intentado, pero no puedo. estás en la huerta, Hay muchas, tengo muchas. es fácil, hay muchas ratas. Yo os por llevo ahí. ratas al pueblo, yo soy uno de los que sin querer os llevo ratas al pueblo, pero si me ayudáis a eliminarlas, pues yo encantado. Sí, pues... era lo Yo que te solo quiero puedo decir. decirte, Javi, que tenéis un pueblo muy bonito, Sí. de verdad, el palacio donde está el ayuntamiento es una maravilla, la peatonalización de calles, la ubicación estratégica, eso Albalat está muy bien, igual que Meliana, Follo, bueno, yo que, claro, toda esa zona la conozco y la quiero muchísimo. Y nada, y que te deseo toda la suerte del mundo, que lo que os vaya bien a ti o lo que le pueda ir bien a Nicolau, el actual alcalde, pues es bueno para los vecinos de Albalá del Soreix, gobierne quien gobierne, y eso es lo más importante. Pero yo creo que tienes ahí, estás ahí ya mirando el despacho del Ojalá, alcalde. ojalá. Si los vecinos quieren, ahí estaremos. Depende de ellos, es Bueno, su pues allá voluntad. donde yo esté y podamos tener algo en las entrevistas, sabes que tendrás los micrófonos y el periódico será también tu casa. Muchísimas gracias, Pere, por invitarme y por el trato. Encantadísimo. Vamos a hacer una pausa, nos vamos.